¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Esto es Psicoanálisis con Contreras, pero no vamos a hablar de psicoanálisis, vamos a hablar de otros temas. El tema de juventud. ¿Y quién es el más indicado? Ah, mi amigo, el doctor Marco Bazán Novoa. Él es filósofo, educador, un especialista en temas de juventudes, tiene una amplia trayectoria en el mundo de las ONGs, incluso en la cooperación internacional. Ahí lo conocí, en Tierra de Hombres, Alemania, me acuerdo. Y bueno, en la actualidad está de consultor en diversas esferas, tanto públicas como privadas. Hola Marco, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está Marquito, acá? comencemos. Dispuesto a compartir y apoyar. Mi Dígame primera usted. pregunta. El título de este conversado es Crisis de la participación, pero en la actualidad, 2023. Aunque este tema siempre está en mis oídos desde siempre, ¿no? Ahora está en un contexto bien particular. Quisiera un poco graficarlo con una pequeña anécdota que lo conversé con un amigo filósofo también. Uno va a la parroquia y lo que encuentra son viejitos, personas mayores, damas, pero no la gente joven que antes militaba en la Iglesia Católica, ¿no? Yo también sé que has tenido una participación activa en una época y llama la atención, ¿no? Que en las esferas más importantes, ¿no? En la esfera política, en la esfera religiosa, sobre todo en el movimiento católico, los jóvenes como que se han replegado, ¿no? Ya no es de interés. Inclusive en la Universidad X, donde yo trabajé hace un tiempo, se hizo una encuesta, un estudio. Y en el ranking salió los dos temas más ausentes en la conversación es religión y política. Claro, salvando las diferencias con universidades nacionales, en otros también, en otro tipo de organización juvenil tal vez sí, pero hablo de las universidades privadas en la clase media. ¿Tú qué dirías al respecto, Marquito? ¿Cuál es tu impresión, tu punto de vista? Mira, de lo que yo converso con ellos y con ellas, porque en eso me baso, en los diálogos que uno establece, a veces personales, a veces en el grupo, en los grupos, yo siempre, mi pedagógica es siempre empezar por la pregunta. O sea, yo Ujú. les digo, oye, les pregunto porque no sé. No es que les pregunte porque ya sé la respuesta o quiero su respuesta para enganchar mi argumento. No les digo de todo corazón, no sé, por eso les pregunto. Entonces les pregunto y las respuestas son variadas, pero si uno quiere ver tendencias, es Ujú. que las instituciones han perdido innovación, renovación, han perdido eh, ese brillo que necesitan las nuevas generaciones para engancharse. Y no se trata del tema de virtualidad o el tema de mayor celulares y electrónica, no, no. Los jóvenes están buscando algo que los mueva existencialmente y sienten que las instituciones no están ofreciendo eso. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo conversar con ellos sobre temas existenciales, no te sueltan. No te sueltan y quieren entender más a fondo de dónde vienen, a dónde van, a dónde va la sociedad, a dónde va el mundo, por qué hay este caos, por qué hay estas crisis. Y entonces yo tengo una lectura que no es que estén desinteresados, no, seleccionan su interés y eso no les interesa. Y Sí. entonces las instituciones y los grandes códigos que están flotando en la historia, como la vida política, no es que no la quieran, no la entienden así, pero cuando yo les digo, ¿ustedes saben cuál es el origen de la palabra política? Y dicen, entonces lo que hay ahora no es pues. ¿Saben el origen de la palabra democracia? Entonces lo que hay no es. Entonces comienzan a sentir que una generación que se siente que ha sido engañada, entonces se pone a un costado y dice, bueno, me dedico a lo mío, y en ese me dedico a lo mío, se pierden en una soledad, se Mm. pierden en un ensimismamiento porque la respuesta no está interiorizando. La respuesta está que los referentes históricos no están
ofreciendo lo que esta es. generación está pidiendo. Y a eso yo me dedico. Le digo, mira, acá hay ofertas posibles que les puede inquietar para encontrarle eso que se llaman un poquito de luz al final del túnel, en una sociedad cargada de incertidumbre, cargada de desesperanza, cargada de falsos discursos. Mm. Eh, Co- Esa es mi primera reacción que te podría yo... ¿Cómo lo dicho por ti, por tu experiencia? Y es cierto, ¿no? A veces uno peca de ser totalista, ¿no? No les importa nada. No, sí les importa, pero no son los temas de ahora, ¿no? O los temas que no quisiera. Entonces, si las instituciones no están conectándose, ¿no? Con los jóvenes, estos espacios, ¿cuál sería pues la recomendación que deberían hacer para reconectarse con jóvenes tan complejos y tan difíciles, entre comillas, los de hoy? Mira, la palabra institución, sociedad, institución, nuevas generaciones se llama doctrina, ¿no es cierto? O le llaman ahora narrativa, o le pueden Mm, llamar discurso, o le discurso. pueden llamar, ya, pues cuéntame tu historia. Y creo que no son tiempos de contarle nada a las juventudes. Es tiempo de escucharles. Es tiempo de ayudarles a que saquen ese, no sé si lo digo de manera precisa, eso que llaman subconsciente o que pueden llamar inconsciente o eso que se puede llamar, eso, esa alma que tienen adentro, no tienen los vehículos para sacarlo. Y entonces va el adulto y les quiere decir las cosas como son y dice, no, yo me siento con ellos, no quieren hablar, no quieren decir nada, Mm, te miran de reojo, te comienzan a medir, ya viene un sabiondo más. Y de repente uno comienza con la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de esto? Y yo me pongo como alumno. Es tiempo que el adulto, la adulta se ponga como el que aprende de esta generación, junto con esta generación, porque tampoco esta generación no es que la tiene toda clara, no la tiene clara porque no ha elaborado sus emociones, no ha elaborado sus ujú. intuiciones, no ha elaborado su fastidio, no ha elaborado su enojo y no hay una pedagogía que les está ayudando a elaborar ello. Entonces, cuando encuentran el espacio, es un volcán de flores, ¿ah? Porque claro, porque si no haces una pedagogía, no es un volcán de flores, va a salir un volcán Ujú. de piedras, va a salir un volcán de fuego y ahí, ¿cómo los detienes? O las detienes, ¿no? Bueno, lo que mencionaba, pedagogía de la ternura, creo que nuestro amigo Kusianovich, creo que era él el que hablaba un poco de esto, escribió algo acerca de esto. Entonces, si te refieres a eso, al amigo Sí, Chito. con ciertas variantes, ¿no? Sí, con ciertas variantes, ¿no? Que Alejandro habla mucho de la pedagogía de la ternura Ujú. en contextos de violencia, ¿no? Imagínate, en contextos de violencia, en vez de hacer más represión y más violencia, lo que se trata es de generar un contexto de ternura como categoría pública, política, y no como categoría de mimo, ¿no? No, no es un tema Sí, 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 de mimarnos, es correcto. un tema de decir, oye, hay que cuidar esta generación. Eh, la pedagogía que yo uso o que he aprendido a trabajar con los jóvenes es la pedagogía de la recuperación. O sea, es la pedagogía que puede ser algo evolutivo a lo de Sócrates, ¿no? O sea, decir, oye, ellos tienen su saber adentro y hay que ayudarles a que saquen. Así es. Hay que ponernos en una relación de igual a igual, intergeneracionalmente, de igual a igual, con el mismo respeto. Oye, yo he venido a conversar con ustedes, yo no he venido a decirles, ni tampoco me he venido a ser un facilitador que no plantea nada, no. Tengo mi posición, pero también quiero saber la de ustedes y conversemos poniendo las cartas sobre la mesa, poquito a poquito, ¿no? Poquito a poquito. Porque yo lo que ayudo es decir, me ponen sus ideas que por supuesto están medias revolcadas, mal puestas, y yo les ayudo a ordenar. Entonces les digo, mira, tú has querido decir esto, esto va para acá, esto va para acá, suspendiendo, eso que dice, suspendiendo el juicio, no involucrándome, intentándolo, aunque siempre hay una intención. Eso es lo que quiere decir, sí. Ah, ya.
Ya tengo claro de qué vamos a conversar. Entonces, la cultura adulta tiene que ayudar a construir el escenario que ellos tienen hasta que se sientan cómodos y después uno dice, ya, sobre eso que ustedes plantean, eso puede ser el tema de la política, la democracia, la religión, mi papá, mi mamá, mi pareja, no quiero estudiar, cualquier tema, tratar de ordenar sus percepciones y en ese orden uno agarra y dice, no parece que les falta esto, no parece que esto les sobra, no creen que están exagerando en esto. Sí, claro, ya, lo que nuestro amigo Piaget nos enseñó, uno pone un conflicto cognitivo y Una invitas disonancia. al a saltar a la zona próxima, decir ya, si esto está así, vayamos a comprenderlo de manera clara. Es filosofía pura lo que trabajamos con Claro. ellos. Y uno dice, cuando el debate más o menos se agota, le digo, ¿me permiten dar ahora sí mi opinión, mi punto de vista, mi narrativa, mi rollo? Maestro, por favor. Dice, ahora decidan ustedes. O sea, no hagas lo que yo te estoy diciendo, ni niegues lo que tú has propuesto, sino construye tu posibilidad, tu Ujú. innovación actual. Y ya les doy el tiempo, le digo, no tienen que estar de acuerdo conmigo ni con lo que se ha planteado, tienen que estar de acuerdo con ustedes mismos en una versión superior a la versión que tenían de sí Mm. mismos hasta antes de conversar. Oye, Marquito, es interesante porque tú planteas dos cosas bien vitales, ¿no? La capacidad de receptividad, de escucha, que es tan necesaria en los jóvenes, ahora y siempre. Pero lo segundo es complejo en el sentido de plantear un plano, ¿no? Horizontal, de reciprocidad, donde acuérdate, bueno, en mi jerga psicoanalítica, luego lo voy a traducir, o sea, hay una declinación de la función paterna. Para decir en palabras sencillas, hay una crisis de autoridad que el joven no incorpora, no hay límites, o es transgresor. Si antes ¿no? Los hijos le tenían miedo a los papás se mueren de miedo con los hijos que tienen. Entonces ahí se hace un poco más complejo el escenario, ¿no, Marco? Porque, por un lado, receptividad, horizontalidad, ¿no? Esta cosa bien socrática de decir, a ver, vamos, quiero escuchar, quiero saber, quiero entender tu posición. Y no, ¿no? Este tema de la autoridad de uno, imponer lo que uno cree, lo que uno sabe, que es tan usual, ¿no? ¿Cómo manejarlo con este problema subjetivo? Que no lo digo yo, a esos muchos colegas, estudiosos han visto el tema. ¿Cómo manejar, ¿no? Esta polaridad, ¿no? Y no obstante, hay una necesidad urgente de autoridad, Mm. del adulto autoridad. Entonces uno dice, oye, estos han matado a su padre antes de tiempo, ¿ya? Entonces se despachan porque tienen más información, por supuesto, y además porque eh, es con el papá a veces mucho la cosa, porque es un sistema patriarcal, ¿no? Entonces, vivimos en el patriarcalismo, entonces el papá es el referente más fuerte que la mamá, aunque los dos tienen la figura adulta, que han perdido autoridad, pero no obstante ellos necesitan autoridad, y entonces una joven agarra y me dice, Marco, siempre se habla del complejo de Edipo, pero ¿qué de aquellos que aman a su padre y lo esperan 100 años? ¿Sí? Cuando en la historia, creo, de la Iliada, que se va, él espera a su padre, él espera la autoridad del papá para poder decir, acá está mi papá, ahora yo voy a defender mi casa, mi hogar, mi país. Entonces, el adulto no lo entiende. Hay una experiencia cuando un otro joven agarra y dice, sí, mi papá no sirve para nada, yo me vengo acá al grupo porque acá me siento más libre, siento que hay familias, mi papá nunca estuvo, etcétera. No les voy a contar toda la historia, pero el tema termina, ¿por qué no abrazas a tu padre y te despides finalmente, pero abrázalo, si es posible, de verdad? Después de meses nos encontramos y nos dice, lo abracé, me atreví. Mi papá lloró, yo también.
no nos separamos. Yo lo sentí que eran 3 horas, ¿verdad? Imposible, pero él sintió que era una Ujú. eternidad ese abrazo. El abrazo le dijo mucho más que 1000 palabras, que por qué me hiciste Así esto y es. por qué me hiciste lo otro. Porque yo necesitaba a mi papá, por eso que lo critico, por eso es que lo desprecio, porque necesito que me diga algo. Un caso más extremo de un joven que estaba metido en drogas y en pandillaje, este, yo necesito que mi padre me grite, porque así siento que está presente. Cuando no me dice nada, yo me pongo más violento. Entonces, ausencia de institucionalidad, ausencia de discursos coherentes sobre las palabras claves de estos tiempos, adultos coherentes que puedan decir, oye, soy imperfecto, pero te doy contención y soy un referente con mi experiencia, no para que seas lo mismo, sino para que alguien te soporte y te contenga mientras que tú vas evolucionando en tu propio ser. Ya pues, y el adulto no está entendiendo eso. Mucho de nuestra cultura y nuestra clase adulta no están entendiendo. Creen que tenemos el rol de ofrecerles no seguridad contextual, sino de darle la verdad, la verdad que tampoco nosotros la tenemos. O sea, decir, y creo que son tiempos de diálogo intergeneracional, Así humilde, es. sin perder autoridad, pero recuperando la autoridad que nos toca como adultos, porque no es un tema de que ya somos iguales, acá no importa nada, somos amigos. No, 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 no. El juego pedagógico de que ponernos de igual a igual es un juego pedagógico. Mm, Realmente es una ellos estrategia, están ¿no? viviendo, oye, y yo te estoy fiando a ti porque te siento alguien confiable. Interesante, Marco. Yo le hice esta pregunta a este amigo. Claro, obviamente es una pregunta compleja que tal vez voy a decir a ti también. Ahora, yo regreso a la comunidad en Huachipa, Cajamarquilla. No hay ONGs. La presencia de la Iglesia Católica es casi precaria. Iglesias evangélicas que siempre las hay, ya tú sabes, fundamentalistas, ¿no? Entonces yo me pregunto pensar, este joven, ya, y con la disfunción familiar que no cambia, ¿no? ¿De dónde se agarra? ¿Qué es lo que tiene a la mano en ese contexto, en zonas urbanos marginales, el sector popular más precario, ¿no? ¿Qué hacer? No hay Estado, no hay presencia privada, no hay presencia de la iglesia, solo hay las iglesias. No tengo nada contra los hermanos cristianos, por favor, simplemente denoto esto que es un poco lo que hay. Es un panorama bien gris, ¿no? Te digo, hace unos meses fui para allá, ¿no? Esto no estoy hablando de hace años, hace poquitos meses. Fui a visitar y eso fue la geografía, el panorama, el escenario que encontré. Y pues yo como psicólogo no tengo un equipo, ni un proyecto, ni una institución, en todo caso, la mía es muy pequeñita. ¿Qué hacer, Marco? Ahí? Eso es un problema, yo pienso, en ese asentamiento humano o en esa comunidad, ¿cuántas habrá en San Juan del Urigancho? En fin, Lima Urbana es inmenso. Entonces, ahí, ¿qué se puede hacer? Pregunta complicada, ¿no? Tú me preguntas a mí. Yo te, yo te cuento mi cuento, no sé si es un cuento para todo. Dale, Cuento dale. en el sentido de decir, cada quien tiene su narrativa, su discurso, su cuento, porque finalmente el ser humano necesita de un cierto logos para poder ubicarse en el mundo, ¿no? Así es. Creíble, sensible. eh, Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es sí, ayudarles a pensar, a sentir, a actuar de manera intensa, pero también a mover las manos. Entonces, oye, ¿ustedes saben hacer pan? Pan, claro. Ese pan que te comes, ¿cómo se hace? "Ah, no sé. Oye, una generación que no sabe cómo se hace un pan, tú dices, wow, ¿saben cómo se hace una vela? Una vela.
Una vela, no una vela para embarcarse en el agua, ¿no? La velita, esa velita que le ponemos un fosforito y le encendemos. Bueno, con cera, pero sí, pero ¿cómo se hace? No, no sé. Entonces, es una generación que ha perdido contacto con sus manos. Se ha metido en el mundo, los han metido en el mundo de la virtualidad, los han metido en el mundo de lo abstracto, y han perdido contacto vivencial con la materia real. Entonces, ¿cómo se trabaja una madera? O sea, se les ha hecho creer que la superioridad cognitiva y virtual es la realidad superior, no solo que es real, sino que es superior a, a tocar la vida, o sea, a saber cómo un frijolito lo pones en tierra y comienza a salir sus hojitas y comienza. Ya, eso se está volviendo algo medio esotérico y es algo tan real, que en el fondo se llaman, las culturas le han llamado oficios. Esta generación ha sido negada de aprender oficios urbanos, se entra por la yema de la mano. Entonces, cuando tú dices, oye, mira, el pan se hace así, se amase así, y lo metes al horno, feliz, se dice, oye, he hecho pan, y está rico. Entonces, tienen tema para ir a casa, y cuando van a casa, y el papá le dice, la mamá le dice, ¿qué has comprado pan? No, yo he hecho, con mis amigos hemos hecho pan. Papá dice, sí, nosotros hacíamos pan cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. La mamá dice, sí, mi papá también hacía, yo sé hacer pan. ¿Tú sabes qué está sucediendo? Comienza a haber un tema en común, porque todos los temas, otros, no son posibles conversarlos. Y ellos dicen, sí, pues esas tareas que nos traen del colegio, que lo ponen a papá y a mamá como los ignorantes porque no conocen de qué estamos hablando, cuando tú estás hablando de pan o hacer velas o hacer todo lo que se hace con la mano, porque antes se compraba menos las cosas y se hacía más con las manos y producías tu producto, para ser redundante, le da también un encuentro dialógico a las generaciones. Inclusive el hijo, la hija joven, se encuentra con la mentalidad o la idea o la memoria joven de papá y de mamá. Eso hacíamos cuando éramos jóvenes. Otro match. Le dice, ah, qué bien. Oye, ¿qué han hablado con papá? El papá me ha contado que él era panadero y que el abuelo también, y que lo vaya a buscar el abuelo, y que es posible que el abuelo todavía tenga su horno, porque tenía su horno a leña. Entonces, el oficio es lo que ha permitido el encuentro intergeneracional para ir aprendiendo a ser autónomos, para conocer la naturaleza, para Mm. conocerme a mí mismo, porque el producto te genera identidad, te genera, te mueve emociones, además es algo para que te alimente, es fáctico, práctico, te lo vas a comer, o sea, no es. Entonces tú dices, Es etéreo, gaseoso, abstracto, sí, claro. ¿te imaginas? Y esta generación aparentemente no hay que tocar. No. Claro, es una generación que le han dicho, no toques el agua, te vas a enfermar, no toques la tierra, está cochina, no. No, sí, claro, no hay que tocarla, pero hay cosas que hay que tocar para ir generando un producto. Entonces ya no estás, tu gran producto no es una foto en el Instagram, tu gran producto es un pan concreto que lo puedes mostrar también en Instagram, pero no solamente como foto, sino como realidad representada y con una cierta identidad. Yo lo hice. Interesante la idea, ¿no? Y Marquito, y dime mira, una cosa. Dale. y mira, déjame decirte, en todo el proceso se ha conversado del trigo. ¿De dónde viene el trigo? ¿Por qué el Perú no produce trigo? ¿Por qué tenemos que exportar trigo? ¿Cuándo salió esa ley que teníamos que traer, importar? ¿Por qué teníamos que traer trigo de afuera si acá tenemos buena tierra? ¿Y por qué nuestro trigo lo vendían fuera? ¿Así? No. ¿Quién hizo? Hay una ley que promueve no solamente con el trigo, con el arroz y papa, y comienzas a entrar y decir, "Ah, no, Hermano. no te cuento las consecuencias políticas de ese tema porque
Quiero señalar, voy a cometer una infidencia por la amistad que tenemos de hace años, que Marcos es ebanista, carpintero, ¿no? El oficio de Jesús. Entonces, algo de eso también me imagino transmitir, esto de con las manos. Tú sabes que Jung, este gigante del bueno, fue discípulo de Freud, después se separó, hizo su propia corriente, pues, le gustaba tallar en piedra. Era un personaje muy particular, erudito a morir. Sus libros son difíciles de digerir, ahí los tengo, pero también tenía oficios tan concretos como el tallo de piedra que le encantaba y practicaba este oficio. Las torres de Bollingen en Suiza, él los mandó a construir. Él no es que simplemente contrató al señor y se sentó, ¿no?, a abanicarse. No, no. Sí, fíjate cómo un hombre con una conexión tan espiritual, tan trascendente, el inconsciente colectivo, pero por otro lado, no perdió el contacto con los oficios que tú muy bien dices. Esto es un chispazo, creo yo. Marco, tenemos que entrar al tema también intercultural. Una cosa son los jóvenes de la zona urbana, de la capital, y otra cosa, pues, es el joven de una comunidad andina o de sectores amazónicos. Yo creo que hay diferencias, obviamente. Tú que tienes experiencia en esto, ¿cuáles serían las diferencias significativas? Las hay, por supuesto, ¿no? Mira, primero lo que los aúna, ¿no? O sea, toda generación espera, busca ser autónoma, ¿no es cierto? En general podemos llamarle ser independiente o ser libre, cada uno puede usar la palabra. En este caso no es necesario hacer los matices de la edad. Pero ese proceso, los jóvenes de los pueblos originarios lo hacen más rápido. En la Ah, ciudad caray, eso se ha prolongado. eso está Entonces, tú dices interesante. 30 años y todavía la ley de juventud dice jóvenes de 15 a 30 años, a 29, estoy mintiendo, a 29. O sea, cuando cumplen los 30, imagínate cómo se ha prolongado. Y en el campo, eso sucede a veces de un día para otro. La escuela te pone ahí un camino de moratoria social que te prolonga el acceso a cumplir un rol en la sociedad, porque no es un tema que te vuelves adulto, es un tema que comienzas a asumir responsabilidades. Puede ser dirigente o dirigenta, padre o madre de familia, ya tienes un trabajo, o sea, generas economía, etcétera. Son roles sociales que es lo que hace que tú te vuelvas adulto. No es la edad, ni la formación, ni la piel. Son los roles sociales. Entonces uno puede encontrar, esa anécdota siempre la cuento porque una vergüenza para mí. Yo tenía que conversar con el APU de la comunidad Quechua Lamas en Tarapoto, San Martín, y sucede que el APU ya estaba sentado ahí hace rato. Y entonces yo inquieto pregunto a la gente que viene y que va, oye, quiero conversar con el APU. Me dice, ahí está sentado. Era una persona de 17 años de edad. Yo soy el APU. Levanta su vara, estaba bien a la chuspa y esto. ¿Qué quería usted conversar? Oye, primero, perdóname, discúlpame, mi cultura adultocéntrica, citadina, me tuve que castigar, ¿no? Porque, ya, discúlpame, es que estoy totalmente de acuerdo que los jóvenes a la edad que tienen ya pueden asumir responsabilidades, no solamente en el campo, también en la ciudad, y eso nos quitaría mucho peso y mucho problema. Porque a los jóvenes son seres humanos, son personas que se les ha ido excluyendo de las responsabilidades sociales, entonces se ha abierto un forado de la vagancia social, del tiempo libre, llamado así, que los degenera, porque lo que te forma como ser social es la responsabilidad. Entonces tú Así dices, es. sí, o cómo combinar esto para que no sea un periodo de distancia a un futuro inmediato, a un futuro actual, y a la vez tener el tiempo pues para prepararte, para educarte, para formarte. Hoy en día las generaciones tienen mucho más preparación y a la vez hay más desempleo.
hay menos autonomía. Sí, estoy estudiando un máster, me dice un joven de 27. "Ah, un máster a los 27 años. Yo le he estudiado eso después porque quise acumular experiencia. ¿Y quién te paga el máster, mi papá? Ah, entonces depende de tu padre. Sí, yo vivo en la casa de mi papá. Entonces tú dices, que eso, a la vez que es que bien que tu padre te pague, que pueda pagarte, a la vez es una pregunta, dice, oye, ¿y tu búsqueda de autonomía, tu propio cuarto, tu propia experiencia? ¿Dónde vas con tu chica si tienes chica? Ahí comienza el dolor, dice, sí, pues me da cólera que yo que tengo que todavía depender de papá, de mamá. Entonces, te, te- no sé si existe la palabra, te desprepara para la vida real el no estar asumiendo responsabilidades. Y también los oficios que estábamos hablando, Mm, porque el oficio te conecta a la vida económica. así es, así es. Digamos que ese Sí, es ¿qué el es lo punto de encuentro. maravilloso hacer eso? ¿No es cierto? Más allá de identidad de trabajador, te conecta a la vida real y puedes defenderte en la vida. Y eso en el campo también se ha ido perdiendo. Hay muchos lugares donde no hay ni el pensamiento cultural originario, ya se perdió, aunque puedan tener la misma ropa, aunque puedan hablar el mismo idioma, no es más la cultura que ha acumulado la historia. No, ya está mezclado de otras Trastornado. cosas, hay machismo, hay violencia, hay... No, 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 o sea, no estoy hablando de un estado ideal, estoy hablando de que hay comunidades que todavía conservan su cultura y hay comunidades que lo han perdido, y en la ciudad y en el campo. En estos lugares donde aún se conserva este acumulado, las juventudes también irradian y no existe pues el rebelde, la rebelde, que estoy molesta con papá, estoy molesta con mamá. No, 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 porque ese invento no fluye ahí. Ahí lo que fluye es un rol social que tienes que asumir con el cuerpo y con el alma que tienes en esta época. En la ciudad eso sí se ha prolongado. Y entonces eso genera estos desencuentros emocionales y todo ello, ¿no? Marco, y en el mundo amazónico, dejando el mundo andino, ¿ahí cuál sería la particularidad? ¿Cuál sería ahí, digamos, el escenario que contrasta con el mundo andino? Es una pregunta complejísima. Mira, el, de lo que yo conozco, te estoy hablando como referente en el andino, la comunidad de Quispillacta de Ayacucho, que he visitado mucho, y la comunidad eh, de comunidad de Chuchi, ¿no? O sea, Chuchi está acá, De Quispillacta Ayacucho, está ¿no? para el frente, sí, de los jóvenes aymaras, ¿no? De Puno, en frontera con Bolivia, y los quechualamas de San Martín. Eh, entonces, no puedo decir así es en todas partes, no estoy diciendo Claro, que estas claro. comunidades, ¿no? Bien focalizadas. Entonces, el joven amazónico tiene como referente el monte. El monte es la autoridad, es la deidad, es el referente, diríamos en términos, para comprenderlo, en términos occidentales, es tu referente ético. O sea, ahí están todos tus valores a Mm, través del cual tú te vas haciendo persona, comunidad. Y en cambio, en el mundo andino es la chacra. La chacra, donde está el maíz, donde está la papita, donde está la quinoa, que lo extienden también la palabra chacra para decir mi chacra de ovejas o mi chacra de alpacas, sí pues, o sea, es el lugar de donde emerge la vida. En el mundo andino le llaman madre. Cuando ellos dicen madre tierra, no se refieren a todo el cosmos y el planeta Tierra, se están refiriendo mm, a su chakra, porque claro, de ahí ya. comen, ¿no? Y de ahí la vaca va y come su pasto y de ahí te sale la leche y te sale tu quesito y la... O sea, otra vez es un tema concreto.
no es un abstracto la madre, no, no, no. Mi madre porque me da de comer y me cuida, y por eso la cuido. De Y que tierra. es una filosofía, si podríamos llamarle filosofía, es una cosmovivencia concretísima, que le da sentido a su vida, que le da sentido a su identidad, que le da sentido y significado a su relación con la naturaleza. Y en el caso amazónico también, el monte, cuando un joven tiene que hacer la experiencia de entrar al monte, previamente tiene que purgarse. O sea, toma su ayahuasca, o sea, los abuelos le invitan el ayahuasca Ujú. para poder internarse al monte porque tiene que estar limpio. El ayahuasca es una purga, no es un alucinógeno, cuentos de no sé quiénes cuentan eso, pero no, es una purga para limpiarte y para que huelas, para que tu humor huela a monte. Y entonces te internas en el monte porque el monte es sagrado y no puedes entrar con las cosas a veces que tienes que comer de la ciudad. Y además para que los animales del monte te cuiden, porque si no hueles a monte, ya pues eres presa. Pero es otra mirada, ¿no? Entonces, mira, que el referente institucional que hablábamos al inicio no es las instituciones en el sentido que estamos Ujú. hablando, sino la institución es el monte, la chácara. No es el abuelo, no es la abuela. El abuelo, la abuela es respetada porque respetan y porque saben criar la chacra y saben criar el monte. Y por eso se han ganado, o sea, la sabiduría no es humana, la sabiduría está en el monte, está en la chacra. Y de Una ahí, cosa, o sea, ese es su Google, ¿no? ¿De dónde quiero aprender? Pregúntale al monte. que eres filósofo, sea una especie de panteísmo al estilo Spinoza, esto de la deidad impuesta en la naturaleza, en la madre tierra, en el monte, habría que No, entenderlo así. no, no, porque no es que yo le estoy dando facultades humanas a la naturaleza, estoy Mm, reconociendo que yo vengo de esta naturaleza, estoy reconociendo que yo también soy naturaleza, estoy reconociendo que antes de ser cultura, antes de ser sociedad y antes de tener un estado de la mente, yo vengo de aquí y aquí vuelvo, porque la cuando nos aclaración. morimos no es que nos vamos a otra dimensión, aquí vuelvo y me vuelvo tierra otra vez. Entonces, y me vuelvo monte. Entonces es claro, si uno usa la lectura o los elementos del enfoque occidental, vamos a decir, pues sí, pues este es, esto es una especie de antropoformismo atribuido. Se podría leer así, tú sabes que nada está dicho finalmente, pero si uno quiere ser respetuoso de la propia cultura, Ujú. uno le pregunta al joven, decir, no, no, yo también me vuelvo monte cuando entro al monte porque el origen de toda la vida es la naturaleza. Que si leemos bien eh, el génesis del cristianismo, o sea, se dice la creación y después se creó al humano, o sea, sí, Dios fue haciendo eso, o sea, tú puedes decir y te pueden corretear por eso, la evolución fue creando todo, pero el origen, o sea, el humano puede desaparecer de la faz de la Tierra y la naturaleza va a seguir existiendo, produciendo otras especies. Entonces, hay una humildad en el joven, en todo poblador de los pueblos originarios, esa humildad de decir, no, nosotros no somos los poderosos, nosotros humildemente venimos de esta tierra, por eso que la respetamos, por eso que la cuidamos, porque ellas están antes que nosotros, el monte o la chacra. Eh, eh, Marco. entonces, eso le da fortaleza cuando lo reaprende, porque hay jóvenes que han Ujú. no solo desaprendido, han sido colonizados y han sido extirpados de este Así tipo es. de visión, pero cuando retornan, sienten pues que el alma les vuelve al cuerpo. Una de las falencias, pienso yo, y es una autocrítica, no me pongo fuera de, si soy psicólogo también y psicoanalista, es que a veces tenemos una visión muy, muy urbana, ¿no?
los collas en Argentina, los mapuches en Chile, los aymara, los quechos, o sea, hay un desconocimiento profundo, ¿ah? Acerca de esta realidad que no es un margen pequeño. Claro, los que estamos metidos en el mundo social tenemos una ventajita, porque estamos interactuando. Pero yo me pongo a pensar en los colegas que están en las cápsulas, así yo lo llamo, en los consultorios donde pues es un tipo particular de paciente, un sector social, digo, y esta otra realidad, ¿quién los atiende? ¿Quién los ve? Eh, Tengo esa mirada, digo, no más, intento, ¿no? Ser más amplio, porque el país es amplio, no es un capricho ni un afán de ser pseudoantropólogo. Claro, en tu oficio, tú has tenido que interactuar con diversas comunidades, ¿no? Hablando también, ¿no? Muy focalmente de cada zona. Marco, esto que se habla de incorporar a los pueblos originarios, de insertarlos, usa muchos conceptos, pero ¿eso es factible? Hablaba con un chico, le decía, mire, yo cuando era muchacho, tenía 13, 14 años, iba a la Avenida al Arco, en esa época, en los años 80, pues yo era el único moreno en la Avenida al Arco. Me sentía medio raro. ¿Qué año estamos? 82, 83, imagínate. 2023 eso ha cambiado. Dice, no, doctor, ya ahora la cosa es más amplia, ¿no? Tenemos una mirada más inclusiva o una mirada más hipócrita también respecto a las diferencias. Es un tema, el problema del peruano, muchos estudiosos, tú lo sabes muy bien, es un problema de identidad cultural. No estoy diciendo nada nuevo. Y es un elemento importante también a conversar cuando se habla del tema de jóvenes. ¿Tú qué dirías al respecto, Marco? ¿Eso sigue, prosigue o la cosa ha mejorado, hay una mayor, ¿no? Mirada más Mira, integradora de ese otro distinto a mí? hemos discutido con varios jóvenes esto, ¿no? Entonces, la idea es cambiar el enfoque, ¿no? Entonces, superar la piel, porque hoy en día la piel se ha trastocado, o sea, la piel es un dato biológico, no existen las razas, lo que existe es la cultura. Y entonces, ¿qué tiene que aportar la cultura andina a la construcción de país? ¿Qué tiene que aportar la cultura amazónica a la construcción de país? Y entonces, cualquier tema. A ver, al tema del hambre, ponemos diversidad, 5.000 tipos de papa, 3.000 tipos de quinoa, 2.000 tipos de maíz que pueden salvar de hambre y ya salvaron de hambre al mundo y al Perú. Entonces tú no entras por si mi cultura es antigua, si es moderna, no, no, te estoy entrando por respuestas fácticas a problemas fácticos. Cambio climático, crisis hídrica. Los de Quisquiyacta hicieron una laguna con la lluvia. Eso está en YouTube, hay que buscar ahí ABA, cosecha de agua de lluvia. Hoy en día tienen 105 lagunas. Tienen agua para ellos, tienen agua para la minería y tienen agua para Huamanga. Entonces no es la pregunta de decir, hablas quechua, eres analfabeto. No, no, no. La pregunta es, ¿cuál es tu aporte? ¿Cuál es tu contribución? Yo estoy contribuyendo con cosecha de agua de lluvia. El Estado peruano le dio un premio de Sierra Azul y comenzaron a replicar la cosecha de agua de lluvia y siembra en todo el país, cada uno a su modo. Estos jóvenes y estas jóvenes ahora se van a Guatemala, se van a Costa Rica a hacer cosecha de agua de lluvia, llamados por el Estado seguro de ahí. O sea, te das cuenta. Mm. El tema de nutrición. Tema de nutrición. Te vienen los aymaras y te dicen, la comida es para que tenga su propio nutriente, tiene que ser del lugar donde se cosecha. La comida que se transporta pierde propiedades. No te lo dicen así, te lo estoy diciendo ¿cómo dice? En occidental. Dice, no, la- si nosotros no comemos nuestro chuño antes que venga el friaje nos va a golpear, porque el chuño nos abriga por dentro y nos abriga por fuera. Se sabe hoy en día que el chuño tiene penicilina.
y que no es corcho, como dijeron algún tiempo la NASA, que estos indios comen corcho. Y ahora quienes se llevan el chuño es la NASA. Entonces dice, oye, en vez de haber visto, eso no lo vieron y no lo ven muchos peruanos de hoy en día. Gastón Acurio lo intentó ver y creo que abrió un espacio interesante de decir, oye, hay que dejar de ver indios atrasados o motosos y hay que ver seres humanos que están produciendo vida y vida en abundancia. En la selva se encuentra más de una hierba o raíces para curarnos de males que hoy en día son endémicos. Cuando yo he ido por una invitación a una consultoría al Brain y me he encontrado ahí con nuestros hermanos y siempre viene la pregunta, ¿y cómo le fue en la pandemia? Y te dicen, aquí nos hemos enfermado todos y no se ha muerto ninguno. ¿Tenía la vacuna? No, tenemos nuestras propias formas, pero no nos consultan. Mm, ese es el Se han tema, ¿no? enfermado todos, no se ha muerto ninguno por este mal. Entonces tú dices, oye, si yo fuera un médico más nacionalista, lo sistematizo eso, claro, te vas a meter en competencia con las vacunas internacionales y te metes en un tema político Un lío complejo. grande. Y claro, y las farmacéuticas son las que se han enriquecido más con la pandemia. Entonces tú dices, ¿es un tema de raza o es un tema de debate de mercado, debate político, de qué pasa si es que estos se vuelven más empoderados, ya no voy a poder hacer minería? La respuesta es no, porque cuando yo he conversado con ellos y con ellas, les interesa la minería, pero no una minería que le falte respeto a la tierra, sino que más bien tenga esos equilibrios que estas minerías tienen en sus tierras, porque sus tierras son muy respetuosos de la ley y aquí quieren hacer lo que quieren. Entonces, ya te metes. ¿Por qué estos temas? Porque los jóvenes se lo plantean, decir, oye, yo quiero mi futuro, también quiero economía, quiero irme a ser minero, yo también quiero industrializar mis productos. Y entonces comienzas a debatir cómo sostener una empresa o mini empresa o un emprendimiento andino, amazónico o urbano y te metes con el tema del mercado, porque el sentido a la vida finalmente no es un sentido idílico, es un sentido Mm, real y cómo yo práctico. genero economía propia para poderme sostener sin mis padres. Y eso es moneda y eso es productividad. Marco, mira, estamos ahí una hora hablando sin parar. Tenemos que ir salvando un poco, Marquito. Haremos una conversación con Marco, mas son dos. Marco, la pregunta del millón. A pesar que no es una buena época, hay gente que quiere trabajar con jóvenes, con organizaciones, con comunidades. Y tú has dicho cosas bien interesantes. ¿Cuál sería el consejo para los jóvenes profesionales que quieren entrar en este campo, ¿no? Social, comunitario. Lima no es el Perú, por supuesto, ¿no? Hay interés. ¿Cuál sería tu sugerencia, consejo a esta gente que puede ser, ¿no? Potencialmente, ¿no? Aportar. Mira, yo estoy convencido que hay que invertir en jóvenes y en las jóvenes, más allá de que sean 10 millones en el país, menos, poquito, pero son 10 millones. Oficialmente son menos, pero porque son sociedad, no es porque son el futuro. Si queremos cambiar el Perú, hay que invertir en juventud. Y la inversión con una pedagógica y para que puedan generar capacidad, abundancia y riqueza ahí donde están. Los jóvenes no tienen que estar migrando para solucionar sus problemas básicos de hambre, de economía, de autonomía. El Perú aún tiene todas las condiciones para generar riqueza. Tiene riqueza, pero la mirada extranjerista nos friega, pues, porque creemos que todo tiene que venir de afuera y que la solución a la recesión va a venir de afuera. No, tenemos acá, si tú quieres llamarle capital productivo, capital social y capital de todos los tipos, para generar. Y el debate político no está ahí. Los políticos están en otro tema.
El debate político debería ser cómo le ofrecemos a las nuevas generaciones que se vuelvan, si quieres usar la palabra emprendedor, emprendedoras y emprendedores de su propia economía con la riqueza que puede ofrecer el Perú, ya sea en limón, ya sea en mango, ya sea en quinoa, ya sea en alpaca, ya sea en minerales, ya sea en agua, y eso convertirlo en profesión, en industria y en propuesta económica para mí y las futuras generaciones, con el respeto absoluto a la naturaleza, porque estamos en una época de cambio climático, de Mm, recuperación ecológica de las relaciones humanas, y los jóvenes están preocupadísimos en qué planeta van a vivir. Y yo les digo, ok. un planeta Ujú. que produzca economía, una ecoeconomía, para repetir la palabra ecoeco, porque eco es cuidar la casa, es tener una norma para cuidar la casa, eso es la economía. Y la economía nació ecológica y la hemos vuelto Y pues, fatalmente. Marco, y la última pregunta. Bueno, soy psicólogo y este espacio también está dirigido para ese sector. Y para los psicólogos sociales, comunitarios, seguro debes conocer a algunos colegas o muchos. ¿Cuál sería tu sugerencia? Tú como educador, como filósofo. Mira, la construcción del individuo creo que es un aporte de la modernidad. Y le hemos construido hasta a profesiones para el individuo, la individua, ¿no? Hay que desaprender la construcción del individuo y hay que afirmar el sujeto colectivo. Nosotros somos nuestro contexto. Maturana tiene una expresión bonita cuando él dice, nosotros creemos que nacemos y nacemos solitos. No, si no hubiera oxígeno no nacemos. Si no hubiera una madre no nacemos. Así es. Nosotros somos esa madre y nosotros somos también ese oxígeno. Y muchos de los problemas psicoemocionales y muchas de las terapias es que las personas vuelven a reconocerse en su entorno social, histórico, natural, y te sientes parte del todo y te reconectas, porque el ensimismamiento del individuo no te permite salir de tus ansiedades, de tus angustias, de tus torturas, porque la mejor forma de salirte es poniéndote al servicio del otro. Por eso que existir es salirse de sí y Ujú. ponerme a hacer algo Sentido con todos mis etimológico. defectos, mis demonios. Y creo que por ahí van. Interesante, Quiero ¿no? Porque, decir, no hay dígame. que negar al individuo. Quiero decir, no hay que convertirlo en individualista y en egocéntrico, y hay que hacer que evolucione un individuo que evoluciona al colectivo y que lo fortaleza. O sea, porque no es un decir hay que matar. No, 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 no. Ujú. Somos, y déjame entrar en este tema que puede ser un capítulo posterior. Este debate entre el individuo y colectivo tiene un punto medio. Hay que construir el par con mi padre, el par con mi madre, el par con mi pareja, el par con mi amigo, que es un puente intermedio entre perderme como Y el individualista colectivo. o perderme como colectivista. Y entonces estas relaciones en paridad es las que se han perdido. Las parejas duran poco, los amigos también, y el encuentro conmigo mismo, que es un encuentro también en par con mi ser. Esto lo aprendí de los aymaras porque para los aymaras todo es dúo, todo está en doble. Entonces hemos perdido esta dualidad armónica que hace que me encuentre conmigo y Mm. pueda construir colectivo y sociedad. Ahí lo dejamos. Mm. Humberto Maturana, ¿no? Que detallar que lo que tú refieres, Humberto Maturana es biólogo, no es psicólogo, pero es el gran pope de la psicología sistémica, de terapia Sí, de sí, familia. yo- ¿Cómo es, no? Personajes que pertenecen a profesiones, digamos, un poco alejadas del tema, a veces son los que aportan más, con más agudeza. Bueno, estuvo con nosotros nuestro amigo Marco Bazá. Haremos una segunda parte de Marco. Nos ha quedado algunos temas, no quiero extenderme el tiempo. Yo sé que tú también tienes tus obligaciones académicas. Te agradezco, amigo, la amistad por un lado y tu tiempo por dar cosas lúcidas, porque siempre he reconocido en ti esos chispazos, ¿no? Esos saltos lógicos que das y nos dejas pensando. Bueno, hermano, muchas gracias. Será hasta otra oportunidad y también un feliz año, Marquito. Un abrazo fuerte. Hasta pronto y con todos buenas tardes.